Invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. En el versículo 40 y 41 nos servirá de repaso breve para el tema de ayer. Dice el versículo 40 de Éxodo 12: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día salieron todas las huestes de Jehová de la tierra de Egipto. Dios es un Dios poderoso. Había profetizado siglos antes que la simiente de Abraham, que sería grande y se extendería, pasaría 430 años en Egipto. Sería perseguida, sería oprimida por 430 años. Pero al final de ese periodo saldría por el poder de Dios. El movimiento del Éxodo antiguo es un movimiento profético. Es la primera profecía con fecha exacta que se da en el Antiguo Testamento. Y el movimiento del Éxodo cumple esa profecía. De igual manera, el movimiento del Éxodo moderno, el Israel de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, es un movimiento profético. Dios profetizó siglos antes el surgimiento de este movimiento y la salida de Babilonia, de la esclavitud espiritual. La última profecía con fecha exacta la cumple el movimiento adventista. Por eso tenemos la seguridad de que este movimiento que Dios llamó a salir de Babilonia y que está peregrinando por el desierto es el pueblo de Dios. Pero ahora vamos a leer un pasaje muy interesante. Allí mismo donde ustedes tienen abierto, en Éxodo capítulo 12, versículos 37 y 38. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dios libertó a su pueblo a medianoche. A medianoche se emprendió la marcha de victoria, la marcha de libertad. El movimiento del Éxodo se pone en movimiento. El pueblo de Dios sale de Egipto. Pero dice este versículo que se le unieron una grande multitud de toda clase de gentes. ¿Quiénes eran esta grande multitud de toda clase diversa de gentes que se unieron al movimiento del Éxodo? ¿Por qué iban con ellos? Veamos. En primer lugar, dice el versículo 38, subió con ellos grande multitud. Noten que no eran de ellos, porque la Biblia dice fueron con ellos. No eran parte del pueblo de Dios, pero se les unieron. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué se unieron al pueblo de Dios? Ustedes saben que cuando hay cualquier manifestación, cuando hay cualquier movimiento público, digamos una demostración pública, una huelga, una caminata, una demostración, y comienzan a caminar por la calle, la gente que ve, ¿qué sucede? Comienza a mirar, pero al tiempo comienza a caminar con la turba y se va uniendo más y más gente. Algunos ni siquiera saben por qué están ahí, pero ven el montón de gente caminando y ellos se unen y siguen a la turba. Veamos quiénes eran esta grande multitud que se unió al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 286, los describe así. Después de citar nuestro versículo, y subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, dice:
esta multitud se componía no sólo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel. Vean, había un grupo que no eran israelitas, pero que al ver el poder del Dios de Israel, al ver que era más poderoso que los dioses de Egipto, al ver las maravillas y señales que se realizaron, creyeron y tuvieron fe en el Dios de Israel y se unieron al pueblo de Dios. Esa era una parte, pero dice ella, con ellos un número mucho más grande que esos que se unieron porque creían en el Dios verdadero, un número mucho más grande de individuos se unieron porque trataban únicamente de escapar de las plagas. Tenían miedo, habían visto lo que Dios estaba haciendo sobre los egipcios y dijeron, vamos a unirnos, aquí este país está destruido por las plagas y quién sabe qué maldición nos va a venir. Mejor vayamos con este pueblo que está protegido, a ellos no les cayeron las plagas, vámonos con ellos. Por miedo al castigo de Dios se unió un montón de gente al pueblo de Israel. Y sigue diciendo, o se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Por pura excitación de ver el movimiento y las columnas en marcha, así como en una demostración, el montón de gente se unió al pueblo de Israel y comenzó a caminar y a salir con ellos. Ahora, ¿cuál era el propósito que los guiaba a dejar su país, a dejar su tierra, sus casas, familiares, para unirse a un pueblo? Ya vimos allí que por un lado había miedo por las plagas. Por otro lado, el pueblo de Egipto, la nación, había sido arrasada por esas plagas. Los animales se enfermaron y murieron, la vegetación fue destruida, la langosta se lo comió, luego vino el granizo y terminó de destruir lo que no había destruido la langosta. Era un caos nacional. Egipto, que dependía del Nilo, el Nilo se había podrido, agua en sangre putrefacta, los animales, las ranas amontonadas por todas partes, un olor que apestaba, el país estaba en caos completo. Y los egipcios y muchos otros escucharon hablar de que los israelitas iban a una tierra que fluía, ¿qué cosa? Leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra donde recibirían ciudades ya edificadas. Y dijeron, qué mejor, nos vamos con ellos, allá cogemos una casa sin tener que edificarla, y vamos a comer frutos sin tener que plantar los árboles, está todo listo, y este pueblo va a tomar esa tierra de Canaán, y nosotros nos vamos a ir con ellos. Motivos egoístas. Motivos egoístas, querían la recompensa, habían oído hablar de las glorias de Canaán, y por las glorias de Canaán se unieron al movimiento de Israel. Ahora vean lo que dice Elena de White. Esta clase de persona fue siempre un obstáculo y un lazo para Israel. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿será que el Israel moderno, el pueblo de Dios adventista, también tiene una gran multitud diversa de gentes que se une a este movimiento adventista por motivos egoístas? ¿Que están con el pueblo pero que no son del pueblo de Dios? Vamos a estudiar un poquito en esta mañana esta multitud mixta, como le llama la palabra de Dios. Vean lo que dice la sierva de Dios en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, en la página 433. Y escuchen, porque aquí se nos van a dar las características de esta multitud mixta. Usted tiene que poder reconocerlos para saber quiénes son. Dice así: la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero. Ahora escuchen, no son gente que son o que dicen ser idólatras. Dicen, no, nosotros aceptamos al Dios de Israel, creemos en el Dios verdadero.
Hemos renunciado a la idolatría. Ya no somos de Egipto, ya no somos del mundo, ahora somos del pueblo de Israel. Pero miren cuál es el problema. Su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres. Y sigue diciendo Elena de White, y nunca hubo un cambio real en ellos. De modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contienda. Eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Ah, la multitud mixta. Esa multitud que está con el pueblo, pero que no es del pueblo de Dios. Murmuradores, troublemakers, problemáticos, siempre quejándose, siempre criticando, siempre viendo las cosas malas y mundanos, con prácticas egipcias. Vamos a ver un poquito lo que nos cuenta la Biblia de esta multitud mixta. Ahora, mis hermanos, he estudiado la historia del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada en Canaán. Muchas veces. Antes de venir aquí, volví a leer todos esos capítulos del libro de Éxodo y del libro de Números que nos cuentan la historia del pueblo de Dios. Volví a leer todos los capítulos de Patriarcas y Profetas, y les estoy recomendando este libro, hermanos. Cómprenlo, si ustedes no lo tienen, léanlo, estúdienlo, porque aquí se dice que debemos estudiar lo que le sucedió al pueblo de Israel, porque es una preparación para nosotros en el tiempo del fin. Volví a leer todos estos capítulos del tiempo de Israel en el desierto, buscando cada vez que aparecía la multitud mixta. ¿Y saben lo que descubrí? Que cada oportunidad que hay rebeldía, que hay apostasía, que hay pecado, que hay problemas en el pueblo de Dios, siempre fue causado o incitado, comenzado por los de la multitud mixta. La terrible apostasía en el Sinaí, la idolatría de Éxodo capítulo 32, fue instigada y comenzada por los de la multitud mixta. La sierva de Dios, en Patriarcas y Profetas, la página 325, en ese capítulo titulado La idolatría en el Sinaí, cuenta cómo el pueblo, después de haber escuchado la voz de Dios sobre el monte que humeaba, después de ver la gloria de Dios, ese monte sacudirse, los truenos, los relámpagos, la nube, la gloria, todo lo que vieron, estaban asustados y escucharon la voz de Dios que les decía: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto. Y con la voz potente de Dios y con la gloria que lo rodeaba, tuvieron la oportunidad de escuchar de labios del Dios del universo la ley de Dios. Esto debería haber sido suficiente como para que el pueblo no cayese en esa idolatría. Pero mis hermanos, no habían pasado ni 40 días cuando el pueblo comenzó con el problema. Moisés estaba allá arriba. Pasaban los días, las semanas, y Moisés no regresaba. Ellos podían ver la nube que estaba sentada sobre el monte, esa nube que los había guiado durante todo el trayecto. Sabían que Dios estaba en la nube, sabían que Dios los estaba viendo desde el monte. Pero a pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecía que su dirigente los había abandonado o que había sido consumido por el fuego devorador que estaba en el monte. Durante ese periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían escuchado y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Dios quería darles a través de su siervo Moisés cuando él volviese del monte. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado
a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Y ahora viene. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista este requisito. Algunos sugirieron vamos de vuelta a Egipto, otros dijeron no, sigamos camino a Canaán, no esperemos más a Moisés, busquemos otro líder que nos guíe. Y de la idea, vean lo que dice la sierva de Dios, sintiéndose solos por causa de la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. Y ahora escuchen, la multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió en el Sinaí. Los cabecillas, los instigadores de la apostasía y la idolatría en el Sinaí salieron de esa multitud mixta. Y ustedes saben la historia, triste, terrible, no lo vamos a estudiar en esta mañana, ustedes la conocen. Cogieron a Aarón y les dijeron, haznos un Dios para que le adoremos, para que lo veamos. Y adoraron el becerro de oro, no como un dios egipcio, lo adoraron como el Dios que nos sacó de Canaán, que nos sacó de Egipto. Adoraban a Jehová a través del becerro de oro, si no la gente no se hubiese unido a la apostasía. Pero ellos dijeron, lo que necesitamos es alguien que nos dirija, vamos a hacernos esta imagen porque es el Dios que nos sacó de Egipto. Ah, mis hermanos, y algo terrible sucedió. Cuando Moisés bajó y vio, quebró las tablas de piedra, llamó a Aarón y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Aarón dijo, el pueblo me incitó, esta gente, me dijeron que les haga un Dios, yo les dije que no, pero si no lo hacía me mataban, me trajeron oro, y yo junté todo el oro y lo tiré al fuego y salió un becerro de oro. ¡Qué excusa tenía Aarón! Lo tiré al fuego y salió un becerro. Ay, señores, ¿hasta dónde llega la transgresión a la ley de Dios? Un mandamiento lleva a transgredir otro y otro y otro. Pero lo terrible fue que la multitud mixta fue la instigadora de esto. Ahora, mis hermanos, hoy en día no tenemos becerros de oro literales. Pero entre la multitud mixta que está en el pueblo de Dios, hay hermanos que se levantan como cabecillas y llevan al pueblo de Dios a las costumbres antiguas de Egipto. No, que esta iglesia es muy estricta, que esta iglesia tiene muchas reglamentaciones. Lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo y lo demás no importa. Cabecillas, murmuradores contra los dirigentes del pueblo de Dios. Ah, mis hermanos, y si ustedes siguen estudiando la historia de esta multitud mixta, vean, vamos a ver otra oportunidad en la cual nos aparece otra rebeldía del pueblo de Dios, siempre instigada por esta gente que está con el pueblo, pero que no son del pueblo. Ahora, ¿cuántos son esta gente? ¿Son muchos o son pocos? Los que están con el pueblo pero no son del pueblo. La Biblia dice que fue una multitud de toda clase de gentes. Vean lo que dice la sierva de Dios en Testimonios tomo 5, página 218. Hay una condición alarmante en el pueblo de Dios, una mundanalidad creciente. ¿Y cuál es la causa de esta alarmante condición? Muchos han aceptado la teoría de la verdad, pero no han sido verdaderamente convertidos. Se me ha mostrado que debe haber un gran reavivamiento en el pueblo de Dios. Muchos miles no están convertidos, cuyos nombres se encuentran en los libros de nuestra iglesia. Muy pronto el pueblo de Dios será puesto a prueba
Y una gran parte, noten lo que dice, una gran parte de aquellos que ahora parecen ser verdaderos y genuinos, se va a descubrir que son puro metal vacío. Y vean esta otra cita, en la página 81 del mismo libro, Testimonios tomo 5. Cuando las multitudes, noten lo que dice, las multitudes de falsos hermanos se distingan de los verdaderos, entonces aquellos que están escondidos con Cristo en Dios serán revelados. Multitudes de falsos hermanos. Vean otra oportunidad en el movimiento de Israel antiguo que nos sirve de ejemplo, y enseguida lo vamos a ver cumpliéndose en el movimiento adventista moderno. En el libro de Números, en el capítulo 11, mis hermanos. Números capítulo 11. Dice el versículo 4. Y la gente extranjera. ¿Quiénes? La gente extranjera, los que no eran del pueblo de Dios, que se mezcló con ellos, la multitud mixta. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó? Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, mis hermanos, pongamos una cosa en clara. Dios alimentó al pueblo de Israel en el tiempo en que estaba en el desierto, ¿sí o no? ¿Les faltó comida, sí o no? Nunca les faltó qué comer, porque Dios se preocupó de darles alimento. Ahora, habría sido tan fácil para Dios darles carne como darle maná, ¿sí o no? Lo hizo cuando el pueblo le pidió, y les dio tanto, que sobraba. Ahora, ¿no podía Dios alimentarlos con carne durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto? ¿Por qué entonces les dio maná? ¿Por qué? Vean lo que dice. Dios podría, página 395 del mismo libro, Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien les dio una dieta superior que era mejor para ellos. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que Dios originalmente se proveyó para el hombre. Los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por esta razón, Dios quitó de los israelitas los alimentos de origen animal. Ahora vean la similitud, mis hermanos, con el movimiento del éxodo moderno. Mis hermanos, en el plan de Dios, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y si Él nos ha dado una dieta superior, Él tiene sus razones. Ahora, al igual que el Israel de antaño, hay gente de la multitud mixta hoy en día que no está de acuerdo con lo que Dios hace con su pueblo, que creen que ellos pueden hacerlo mejor de otra manera, que dicen que esas cosas no tienen ninguna importancia porque el reino de Dios al fin y al cabo no es comida ni bebida. Y entonces comienzan a murmurar. Pero mis hermanos, no murmuran contra Elena de White, murmuran contra Jehová, que la inspiró y le dio esa dieta para nosotros. ¿Quién nos diera a comer carne? ¡Ay, qué injusto que era el pueblo de Israel! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto que era esta gente! Vean lo que dice la sierva de Dios. El pueblo en realidad estaba acostumbrado a una dieta sencilla en Egipto. Recuerden que eran esclavos.
Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Pero su apetito, aguzado por las privaciones y el trabajo rudo, la encontraba sabrosa. Es lo mismo con nuestros hermanos hispanos en nuestros países. Página 395, hermana. Es lo mismo. Son hermanos humildes. No pueden estar pagando las comidas de lujo. Y usted va a México y allá están muy satisfechos con sus arroz y frijoles y tortillas. Y va a Centroamérica y esa es la comida. Y va a nuestros países hispanos y esta es la comida. Pero vienen aquí y vean lo que dice. Muchos de los egipcios que estaban ahora con ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo. Y estos fueron los primeros en quejarse. Pero la queja y el desasosiego es contagioso, mis hermanos. Y contagiaron al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, comenzaron a clamar, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora Dios le había dado la mejor dieta, superior. Dice la Biblia, el maná era como semilla, Números 11:7, de culantro, su color como el bedelio, blanca. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos, lo majaba en morteros, lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Era un alimento versátil, completo, contenía todo lo que el pueblo de Israel necesitaba. Esa dieta no tenía necesidad de ninguna otra cosa, ni vitaminas, ni proteínas que le tuviesen que agregar. Allí estaba completo para que el pueblo de Dios fuese sano y feliz, para que no se enfermase durante el tiempo del desierto. Y era algo versátil, se podía comer así como lo recibían, tal cual como venía. Dice que era como hojaldres, hojuelas con miel, era el sabor. Pero también dice que lo podían moler y hacer harina y cocer tortas, o lo podían hervir, cocer en caldera. Se podía preparar de distintas maneras y su sabor podía variar de acuerdo a la manera como se lo cocinaba. Aquí dice, su sabor era como sabor de aceite de oliva nuevo. Ese gustito sabroso que tiene la ensalada cuando le ponen aceite de oliva. Vean, podía saber a miel, podía saber a tortas, podía saber a aceite de oliva. ¡Qué cosa más especial! Pan del cielo, la Biblia le llama pan de ángeles. ¡Qué privilegio tenía el pueblo de Israel! Pero comienzan a quejarse. Queremos comer carne. Queremos comer carne. Estamos asqueados de esta dieta que Dios nos da. Y la ira de Dios se encendió en contra del pueblo. Y Moisés, que había intercedido por este pueblo antes para que no fuese destruido en la apostasía del Sinaí, Dios estaba dispuesto a destruir todo el pueblo pecador. Dijo, basta ya, este pueblo no vale la pena. Déjame que a ti te bendiga, lo destruyo a ellos, te salvo la vida a ti, Moisés, y de ti voy a levantar un nuevo pueblo, porque este pueblo es muy rebelde y duro de servir. Y Moisés se pone a interceder ante Dios por ese pueblo y le dice, no, Dios mío, no los destruyas, son rebeldes, pero son tu pueblo, por amor a tu nombre. ¿Qué van a decir los egipcios cuando vean que cayeron todos muertos en el desierto? Van a decir, ven lo que les pasó, ¿a dónde está el Dios de ellos? ¿Qué van a decir las otras naciones? Señor, tu nombre, por amor a ti. Señor, tu pacto que hiciste con Abraham. Y Dios dijo, cállate, eso lo puedo cumplir en ti. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y el pacto de Abraham lo voy a cumplir en ti. Y Moisés le dijo, Señor, si destruyes al pueblo, borra mi nombre del libro de la vida. Ofreció su vida eterna en salvación por el pueblo. Mis hermanos, ese es el amor de un líder por el pueblo de Dios. Estaba dispuesto a sufrir con ellos. Si había injusticia, si el pueblo era malo, él no se salía para allá afuera y decía, no, yo no me junto con ellos. Señor, yo soy el santo, tienes razón, destrúyelos a todos porque son todos malos. Nosotros, yo voy a hacer un nuevo pueblo con mí. No, mis hermanos, el pueblo rebelde y pecador, Moisés lo defiende y se queda con ellos y da su vida. Allí, en símbolo de Cristo, quita mi nombre del libro de la vida antes que destruir este pueblo. Y ahora, después que Moisés ha intercedido por la salvación de ese pueblo, el pueblo otra vez, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Pueblo ingrato.
Y ya Moisés no sabe qué hacer. Pero si no hace ni un tiempito que Dios les perdona la vida y ahora comienzan a murmurar otra vez. ¿Pero qué va a hacer Dios si la ira de Dios dice que se enciende? Y Moisés intercede y dice, Señor, mira este pueblo otra vez. ¿De dónde vamos a sacar tanto para darles de comer? ¿Habrán de traerse todas las aves de los cielos y todos los peces del mar para alimentar a estos millones, Señor? Y Dios dice, déjalos. Piden carne, pues les vamos a dar carne. Los no convertidos. La sierva de Dios dice, medio convertidos. No convertidos. Tienen la teoría de la verdad, pero no tienen la experiencia de justificación en su vida. No saben lo que significa, y de esto vamos a hablar esta noche, lo que es la experiencia de la justificación en Cristo. La justificación no es licencia para el pecado. Ah, mi hermano, la multitud mixta. Ahora hay algunos que dicen, el pueblo de Dios está tan corrupto, hay tanta gente inconversa, el mundo se ha metido tanto en la iglesia, que lo que hay que hacer es salirse para no contaminarse uno. ¿Sí? Algunos dicen, la iglesia se ha hecho Babilonia y los fieles deben ser llamados a salir de Babilonia, conseguir un nuevo liderazgo. Hay que limpiar el cuerpo de Dios, hay que salir de la corrupción. Ya no se puede ser adventista y estar en las filas del pueblo de Dios. Mi hermano, Dios no levantó ningún nuevo movimiento. Para limpiar el pueblo de Israel, Dios usó el zarandeo. Dios quita a los rebeldes de su pueblo, no los saca a los justos del pueblo de Dios, no saca a los buenos a formar otro movimiento aparte, no. Él sacude a los rebeldes del pueblo de Dios. Así dice y lo declara claramente la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 35 en adelante. Permítanme leerles este versículo. Os traeré al desierto de los pueblos, allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Es una profecía que su pueblo iba a ir otra vez al desierto para litigar con ellos como los padres en Egipto. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Dios se encarga de quitar a los rebeldes. A los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Están peregrinando con nosotros, pero no van a entrar en Canaán. ¡Qué pena! Viene un zarandeo grande al pueblo de Dios. Esta noche vamos a hablar de eso, el zarandeo. Mi hermano, sin embargo, todavía hay misericordia de Dios. El Señor nos dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino, que se convierta a mí y yo lo sane. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mi hermano, si el Señor te ha hablado en esta mañana, si has escuchado la voz de su Espíritu, si notas que en tu vida hay cosas que sin saberlo quizás estabas uniéndote en espíritu a esa multitud de murmuradores, a esa multitud mixta, ¿por qué no le dices al Señor en esta hora, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, quita de mí toda la escoria, Señor, quiero ser un cristiano israelita verdadero, de acuerdo a este mensaje. Dame la fuerza para, por la gloria de Cristo Jesús, por Cristo viviendo en mí, salir victorioso del pecado. Yo quiero entrar en la Canaán celestial, Señor. No quiero estar entre los rebeldes, quiero entrar contigo a las mansiones celestiales. ¿De corazón lo sientes en esta mañana, hermano? ¿De corazón sientes esto? Manifiéstalo en esta hora.
diciéndoselo al Señor de corazón, pidiéndole un espíritu dócil, un espíritu humilde para hacer su voluntad. Oremos. Amante Dios, en esta hora nos damos cuenta que tu amor y tu misericordia son maravillosos. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús hay perdón, hay salvación, hay fuerza y poder para vencer el pecado. Gracias porque tú nos has llamado a pertenecer a tu pueblo. Señor, nos damos cuenta que las profecías se están cumpliendo en nuestro medio. Señor, nos damos cuenta de esta multitud mixta que está tratando de imponer sus ideas, de llevar al pueblo de Dios a la mundanalidad. Permite, Señor, que podamos mantenernos leales a ti, mantenernos leales a tu mensaje, mantenernos leales a tu palabra, a tu profeta. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Danos la victoria en Él y permite que podamos cantar el cántico de Moisés y del Cordero. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.